La madre abandonó a su hijo. En la estación de tren, 14 años después el joven encontró a su madre y Griema. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Madrid, diciembre. El aliento se volvía humo en un aire tan frío que quemaba la piel de las manos. La estación de trenes de Atocha aún estaba sumida en una bruma gris y helada. En las pantallas electrónicas, el tren matutino desde Barcelona aparecía como retrasado por nieve y hielo. La gente caminaba a paso apresurado, subiendo el cuello de sus abrigos, mirando sus relojes o teléfonos. Nadie se fijaba en un niño pequeño que estaba inmóvil en una banca de piedra junto a la columna número 4, un lugar donde pocos se detenían. Diego Martín, agente de seguridad en el turno nocturno, había pasado junto al niño 3 veces. Al principio, pensó que era un menor sin hogar o un niño extraviado que algún adulto ya habría notado. Pero a la 4ª vez, cuando la luz de la máquina expendedora iluminó claramente aquel rostro pálido, Diego se detuvo. ¿Estás bien? No hubo respuesta. El niño estaba acurrucado, abrazando con fuerza un oso de peluche viejo, húmedo y deshilachado. Apoyaba la cabeza en el hombro derecho, con el cabello enredado y el abrigo con los bordes desgastados. Su rostro estaba sucio, pero no se veían heridas. Lo que hizo que Diego se estremeciera fueron sus ojos. Bien abiertos, vacíos, sin lágrimas, sin esperanza, como si ya supiera que nadie volvería por él. Diego se agachó suavemente a su lado, con voz más dulce. Oye, pequeño, ¿cómo te llamas? ¿Dónde están tus papás? ¿Tienes frío? Tengo una bufanda, ¿quieres? Ni un llanto, ni una palabra llamando a mamá, ni el más mínimo movimiento. El niño simplemente permanecía allí, como una estatua viva. Diego tomó su radio. Central, habla el agente Martín. Hay un menor en la zona número 4, no responde. Solicito apoyo y personal médico. Cuando llegaron los enfermeros, descubrieron que el niño había estado allí al menos 3 horas. Las cámaras no captaron con claridad el rostro de ningún adulto que lo hubiera dejado. Solo se veía una figura femenina con abrigo largo y gorro de piel, con la cabeza agachada, saliendo rápidamente de la estación a las 5:48 a.m., justo después de que llegara el tren nocturno. En el bolsillo del abrigo del niño había un papel arrugado, escrito con bolígrafo. Por favor, amen a mi hijo. No puedo volver. C.M. No había nombre, ni fecha de nacimiento, ni documento alguno. Solo el oso de peluche y aquella nota eran las huellas finales de una madre desesperada. Lo llamaron Javier, un nombre temporal asignado por un funcionario del Centro de Protección, inspirado en el mes en que se abrió su expediente. Le pusieron la etiqueta, menor desconocido sin posibilidad de verificación de identidad. El Centro de Protección número 9, en las afueras de Vallecas, se convirtió en el lugar donde Javier fue criado como un paquete extraviado. Tenía una cama, una ración de comida, ropa usada de donaciones. Pero nadie lo amó como a un niño normal. El primer recuerdo de Javier no era una sonrisa, sino el silbido largo y helado de un tren. Los sueños se repetían, él, de pie entre una multitud fría, con su pequeña mano alzada tratando de alcanzar el abrigo de alguien, pero solo encontraba vacío. Una silueta femenina se alejaba, desvaneciéndose entre el humo del tren. Y él quedaba ahí, pequeño y silencioso. Javier hablaba poco, tenía un rendimiento escolar promedio, nunca causaba problemas pero tampoco destacaba. Cada año, llegaban parejas buscando adoptar. Los niños de piel clara, ojos grandes y sonrisa fácil captaban la atención. Javier, en cambio, se sentaba recto, abrazando su oso de peluche ya sin hocico, esperando. Una vez preguntó: «Señora, ¿alguien ha venido a buscarme?» La funcionaria administrativa se encogió de hombros. «No, Javier. Ya revisé. En 10 años, nadie ha preguntado por ti. Entonces, ¿mi mamá podría estar muerta? No lo sabemos, hijo. Pero si sigue viva, debe tener sus razones». Javier bajó la cabeza, sin insistir más. Razones. Claro. Debe haber una razón para abandonar a un hijo. Tal vez él era malo, causaba problemas, lloraba demasiado o no era obediente. Quizá fue eso. Los otros niños mostraban fotos de sus padres. Javier no tenía. Los demás celebraban cumpleaños, comían pastel, apagaban velas. Él solo sacaba en silencio su oso de peluche, lo colocaba sobre la mesa y susurraba: «Oso, he sobrevivido otro año. ¿Tú crees que mi mamá aún se acuerde de mí?» Muchos funcionarios iban y venían,
Pero una persona siempre recordaba a Javier, doña Valentina, la señora de limpieza más antigua del centro, que barría después de la hora de dormir. Solía dejar un trocito de pan junto a su cama. ¿Sabes una cosa?, le dijo una vez. Los niños abandonados suelen ser muy especiales, porque el dolor les enseña a ser más fuertes que nadie. Javier no respondió, pero esa noche abrazó más fuerte a su oso de peluche. A los 13 años, Javier fue víctima de acoso escolar por no tener padres. Tú, el que nadie quiere. Tu oso apesta. Seguro tu mamá los tiró a los dos para deshacerse del problema. Una vez, le arrebataron el oso de las manos y lo desgarraron en medio del patio, dejando el relleno esparcido. Javier se lanzó a golpear, lo suspendieron por 2 semanas. En su expediente escribieron: problemas emocionales, reacciones explosivas. Pero nadie preguntó por qué había reaccionado así. Durante las noches siguientes, Javier cosió el oso con hilo prestado por doña Valentina. La aguja le hizo sangrar los dedos. Pero no lloró. Una noche, al pasar, doña Valentina le susurró: no necesitas que alguien te busque para saber que vales mucho. Quien no te buscó, perdió algo valioso. Javier levantó la cabeza. Usted lo dice, pero yo aún quiero saber. ¿Mi mamá volvió alguna vez? Aunque fuera solo una vez. Valentina guardó silencio. No respondió, solo le acarició el cabello y siguió su camino. Javier cumplió 17 años sin pastel de cumpleaños. El comedor del centro estaba tan desangelado como siempre: sopa aguada, un trozo de pescado frito frío y 2 rebanadas de pan seco. Los niños más pequeños aún intentaban bromear, pero él comía en silencio, como siempre. Doña Valentina le dejó un caramelo de menta y un susurro antes de irse. 1 año más. Y tú sigues en pie. Feliz cumpleaños, Javier. Él asintió en señal de agradecimiento. Pero al subir a su cama, ocurrió algo extraño: sobre su manta doblada había un paquete envuelto en papel marrón. Javier se incorporó de golpe. Miró alrededor. Nadie más había recibido regalos. Nadie lo llamó a la puerta. Y doña Valentina jamás subía al segundo piso. Sobre el paquete no había nombre del remitente. Solo una línea: Javier, abre esto cuando estés solo. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía antigua: una mujer joven, con abrigo largo, cargando a un bebé recién nacido. La imagen era borrosa, parecía tomada a prisa, pero el rostro de la mujer mostraba un amor profundo. Javier no podía estar seguro, pero había algo en ella que le resultaba escalofriantemente familiar. Luego, un boleto de tren viejo, fechado el 14 de diciembre de 2011, de Valencia a Madrid. El día en que fue encontrado en Atocha. Y por último, un papel escrito a mano con letra temblorosa: si quieres saber la verdad, ven a calle Alcalá, número 211, el sábado, 8 de la noche. No había firma. Ni una palabra más. El corazón de Javier latía tan fuerte que parecía salirse del pecho. Se quedó inmóvil, con el boleto aún en la mano. Por primera vez en 17 años, alguien allá afuera sabía quién era él. Alguien quería que supiera la verdad. Pero también era la primera vez que sentía verdadero miedo. Si su madre realmente lo había abandonado a propósito, si todo era como él temía de niño, ¿podría soportarlo? Se quedó así toda la noche. Al amanecer, escondió el paquete en su casillero y pidió faltar al colegio al día siguiente. Calle Alcalá es una de las avenidas más largas de Madrid, cruzando varios barrios antiguos, restaurantes, bancos e incluso museos. Pero el número 211 se encontraba en una zona residencial deteriorada, que parecía haber pertenecido a una clase media ya venida a menos. Javier se paró frente a una puerta de madera marrón, con la pintura descascarada, las palmas de sus manos sudaban. El reloj marcó exactamente las 8 de la noche, el cielo estaba completamente oscuro y las farolas parpadeaban. Estaba a punto de marcharse cuando la puerta se entreabrió. Una mujer anciana lo miró fijamente. Sus ojos eran opacos y su cabello gris estaba enredado bajo una bufanda de lana. ¿Tú eres Javier? Su voz era ronca, como si acabara de recuperarse de una enfermedad. Sí, soy yo. Fui invitado a venir. Pasa. El interior era un departamento viejo, con paredes manchadas, olor a humedad y a medicina para el resfriado. Sobre la mesa había una taza de té aún humeante, al lado de una pequeña caja de lata color azul plateado. Yo soy Amparo, dijo mientras lo invitaba a sentarse. Viví al lado de Clara, tu madre. Javier sintió que sus piernas se congelaban.
Ese nombre, nunca nadie lo había dicho con tanta claridad. Mi mamá de verdad se llamaba Clara. La señora Amparo asintió. Clara vivía en el piso de arriba, hace años. Era una buena muchacha, obediente, valiente, pero también muy desgraciada. Javier tragó saliva, su voz apenas era un hilo. ¿Usted sabe por qué mi mamá me dejó en la estación? Amparo lo miró durante un largo rato, luego suspiró suavemente. Abrió la caja de lata. Dentro había un cuaderno viejo, con la tapa mohosa, las hojas amarillentas y deformadas por el agua. En cada página, la letra manuscrita era inclinada, temblorosa, con tinta corrida o incluso rota, como si hubiera sido doblada con prisa. Clara escribió esto en sus últimos días. Lo guardé, aunque no tuve valor de leerlo muchas veces. Me dolía demasiado. Javier tomó el cuaderno, las manos le temblaban. La primera página tenía una sola frase escrita con bolígrafo rojo. Yo no abandoné a mi hijo. Me obligaron a dejarlo. En la segunda página. Aquel día entré en la estación y me giré 3 veces. Esperaba que alguien me detuviera. Nadie lo hizo. Me fui, pero mi corazón murió en ese instante. Javier sintió que caía en un pozo sin fondo. Siguió leyendo, cada página era un diario escrito en medio del pánico. No tengo dinero. No tengo casa. No tengo derecho a quedarme con mi hijo. Me dijeron que si no me iba, me arrestarían, me quitarían al niño y me borrarían de su vida. No podía permitirlo. Elegí dejarlo en un lugar con mucha gente, esperando que alguien lo viera, que alguien salvara a mi hijo. Hijo mío. No regresé porque sabía que si me atrapaban, me matarían o te llevarían a un sitio aún peor. Hijo mío. Juro que no quise hacerlo. Te amé más que a mi propia vida. Pero solo tengo 2 manos, y todo el mundo estaba en mi contra. Javier no supo en qué momento empezó a llorar. Sus lágrimas empapaban las páginas. Ya no podía ver lo que estaba escrito. ¿Usted sabe quién obligó a mi mamá a hacer eso?, preguntó, con la voz completamente rota. Amparo negó con la cabeza. Clara nunca dijo el nombre. Solo lo llamaba él. Pero yo sé que era alguien muy poderoso. Tenía dinero. Tenía influencia. Tenía la capacidad de hacer desaparecer a una joven sin dejar rastro. Javier abrazó el cuaderno contra su pecho. ¿Cree que mi mamá todavía está viva? Amparo guardó silencio por un largo momento, luego lo miró con tristeza en los ojos. Creo que si Clara estuviera viva, ya te habría buscado. Y si no, entonces tal vez todavía está contigo, de otra forma. La habitación quedó en silencio. Esa noche, Javier no regresó al centro. Se sentó en un pequeño parque cerca de la estación, donde la gente solía tirar migas de pan a las palomas. En sus manos tenía el diario arrugado. El oso de peluche estaba en su mochila. Por primera vez en muchos años, no lo abrazó. Yo no abandoné a mi hijo. Me obligaron a dejarlo. Porque esa frase le traía alivio. Pero también le partía el alma como nunca antes. Si su madre realmente lo amó, entonces, ¿para qué había vivido así durante 14 años? ¿Quién fue el que destruyó la vida de Clara? ¿Quién obligó a un niño a crecer en silencio, arrancado de los brazos de su madre? Javier miró a la gente que pasaba. Nadie lo miraba. Nadie sabía que él estaba ahí, cargando una verdad de 17 años que apenas empezaba a descubrir. Javier tardó una semana en encontrar el nombre Ricardo Monreal. Una frase borrosa en la última página del diario de Clara lo mencionaba. Fui hija de Ricardo. Pero ser su hija nunca fue un privilegio. Solo una jaula bañada en oro. Con esa pista, Javier fue a la biblioteca de la ciudad, buscó entre los archivos antiguos. Y entonces lo encontró. Ricardo Monreal, político, exdiputado de la Comunidad de Valencia, presidente del Consejo Estratégico del Este y Oeste de España, actual director del grupo financiero Monreal Group, uno de los conglomerados más influyentes del país. En los periódicos aparecía con una sonrisa serena, cabello canoso bien peinado, la mano sobre el hombro de personajes importantes. Una imagen perfecta. Caballero poderoso, honorable, siempre hablando de valores familiares, de la tradición y del futuro de la nación. Javier sonrió con amargura. Si ese era el padre del que Clara hablaba, entonces toda esa perfección no era más que una máscara. Pero necesitaba pruebas. Y necesitaba ver con sus propios ojos al hombre que había llevado a su madre a la desesperación de abandonar a su hijo. El lunes, Javier se vistió con esmero, pidió prestado un abrigo a un compañero de cuarto, se peinó cuidadosamente y fue a la sede del Monreal Group en el distrito de Chamartín.
Era un edificio de vidrio enorme, con reflejos deslumbrantes. Las personas que entraban y salían eran empresarios, empleados de oficina, guardias con trajes oscuros y auriculares en los oídos. Se acercó al mostrador de recepción. «Quiero ver al señor Ricardo Monreal». La recepcionista lo miró de arriba abajo. «¿Tienes cita?» «No. Pero soy familia suya». La joven tecleó en su computadora, luego lo miró con desconfianza. «¿Tu nombre completo?» «Javier, solo Javier. No tengo apellido real. Pero mi mamá se llamaba Clara Monreal». Silencio. Una chispa atravesó los ojos de la recepcionista. Llamó por radio. «Hay un joven, dice ser nieto del señor Ricardo. No se ha podido verificar, aviso». En menos de 3 minutos, 2 guardias de seguridad se acercaron. Uno susurró al oído de la recepcionista, luego miró a Javier. «Espérate en esa silla», dijo, sin amabilidad. Javier se sentó, las manos empapadas de sudor. Miró el reloj. Pasaron 15 minutos. Luego 20. La puerta del ascensor se abrió. De ahí salió Ricardo Monreal. Era tal como en las fotos. Alto, delgado, con paso firme, cabello blanco, traje gris claro perfectamente cortado. Sus ojos se posaron en Javier. Una mirada indiferente. «¿Tú quién eres?», preguntó, sin mostrar sorpresa alguna. Javier se levantó, inhaló profundamente. «Soy hijo de Clara. Soy tu nieto». Un instante de pausa, casi imperceptible. Ricardo sonrió con frialdad. «¿Clara? No conozco a nadie con ese nombre». «Sí la conoces», dijo Javier, con la voz temblorosa pero firme. «Mi madre vivió. Escribió un diario. Amó a su hijo. Y tú destruiste todo eso. No tengo nietos. Y mucho menos alguien vestido como tú». Su voz era tan afilada como una navaja. Javier dio medio paso al frente. «Puedes fingir. Pero la verdad no muere. Ya sé todo. Mi mamá se fue obligada. Sin dinero. Perseguida. Por tu culpa». Ricardo lo miró sin pestañear. «¿De dónde salió este mocoso? Llamen a seguridad, sáquenlo. Esto no es un asilo de mendigos». Javier gritó, haciendo que todos en el vestíbulo voltearan. «Usted mató a mi madre con su silencio. Me convirtió en un niño sin nombre por 17 años. ¿Cree que puede enterrar todo con dinero y reputación?». Los guardias lo sujetaron, le torcieron los brazos y lo arrastraron hacia atrás. Javier gritaba, se debatía, las lágrimas le corrían por la cara sin poder contenerlas. «Soy un ser humano, no basura. Usted puede negarlo, pero yo no me voy a callar. Voy a descubrir toda la verdad. Yo». La puerta de vidrio se cerró. Ricardo no volvió la vista atrás. Javier fue arrojado a la acera como si fuera un estafador. Al día siguiente, ningún periódico publicó una sola línea sobre el escándalo en la sede de Monreal Group. A ningún medio de comunicación le importaba un mocoso sin linaje claro gritando en un lugar público. El centro de protección solo recibió una llamada. El alumno Javier faltó a clases, causó disturbios. Lo anotaron en su expediente. Requiere evaluación psicológica. Nadie preguntó por qué un chico normalmente obediente de pronto había enloquecido. Javier volvió a su habitación, cerró la puerta, no comió, no habló. Se sentó en un rincón, con el oso de peluche en brazos. Todo parecía demasiado claro, su abuelo no quería que él existiera. No quería que Clara criara a su hijo. No quería que nadie supiera de ese nieto mestizo con un mecánico pobre. No quería una mancha en su cuadro perfecto. «No sé quién es Clara. No tengo ningún nieto que se vista como tú». Cada frase era un puñal directo al corazón. 3 días después, decidió volver a Monreal Group, pero esta vez no para suplicar. Solo quería volver a mirar al hombre, ese al que Clara había llamado en su diario, el padre con rostro de santo. Esta vez, no entró al vestíbulo principal. Se quedó frente al edificio, al otro lado de la calle, junto a un carrito de café ambulante. El dueño, un anciano español llamado Javier, lo observó un buen rato y preguntó: «Llevas sentado ahí más de 1 hora. ¿Esperas a alguien?». Javier negó con la cabeza. «Nadie me espera. Solo, quiero comprobar si una persona aún es humana». Javier soltó una risa amarga. «¿Esos de ahí dentro? Si crees que todavía tienen corazón, vas a morir de decepción. Créeme». Javier esbozó una sonrisa irónica. Pero por dentro se sentía vacío. Cerca de las 11, un Mercedes negro y reluciente salió del garaje subterráneo. A través de los vidrios, Javier vio a Ricardo sentado en el asiento trasero,
con la mirada distante, como si el mundo entero fuera un escenario menor por donde él simplemente desfilaba. Javier lo miró. No levantó la mano. No gritó. No esperaba nada. Solo se quedó quieto, como aquel niño que una vez se sentó inmóvil en un banco de piedra en la estación de Atocha, hace 17 años. Esa noche, Javier escribió una sola línea en su cuaderno. La verdad no me alivia. Solo me hace sentir más solo. Apagó la luz. Pero esa noche, el silbido del tren en su sueño no fue el sonido de su madre alejándose, sino la burla de una sociedad que había elegido ponerse del lado del poderoso. 2 días después, Javier recibió una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era temblorosa, envejecida, como si hablara con su propia conciencia. ¿Eres Javier? ¿El hijo de Clara? Javier se sentó de golpe en su cuarto. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Lucía, trabajé como empleada doméstica para la familia Monreal por más de 20 años. Yo sé todo. Javier contuvo el aliento. Preguntó con desesperación. ¿Mi mamá? ¿Qué pasó con ella? ¿Usted la vio alguna vez después de que se fue? Lucía guardó silencio unos segundos y luego respondió con voz quebrada. No me permitieron volver a verla. Pero tengo algo. Algo que debió haberte llegado hace mucho tiempo, una carta que tu madre dejó, pero que Ricardo retuvo. Javier se levantó de golpe. Las piernas le temblaban. ¿Podemos vernos? Lucía aceptó. Quedaron de verse en una cafetería pequeña en Lavapiés, donde ella vivía en retiro después de jubilarse y cortar todo lazo con los Monreal. El lugar estaba vacío. Lucía estaba sentada en una esquina, con un suéter beige desgastado, sus manos delgadas abrazaban una bolsa de tela desteñida. Parecía una abuela cualquiera, sin nada especial. Pero sus ojos, al ver a Javier, lo decían todo: miedo, culpa, remordimiento sin disimulo. Te pareces mucho a Clara. Los ojos, la forma en que te quedas callado, igualita. Javier apretó los puños. ¿Usted sabe todo? Lucía asintió, los ojos llenos de lágrimas. En ese entonces, yo era la única que seguía siendo leal a Clara. Cuando ella quedó embarazada, Ricardo enloqueció. Consideró al bebé una desgracia. Lo llamó una mancha imposible de borrar. Clara le rogó. Lloró. Se arrodilló frente a él. Javier tragó saliva. ¿Y qué le dijo él? Lucía apretó los dientes. Le dijo: no se puede permitir que un niño con sangre Monreal ande por ahí como basura. Si ese niño existe, será nuestra vergüenza eterna. Javier se quedó pálido. ¿Él realmente dijo eso? Sí, yo lo escuché. Luego cortó todo el dinero a Clara. Le congeló las cuentas, la echó de casa, difundió que era una prostituta, que había abandonado sus estudios, que ya no era su hija. Nadie de la familia se atrevió a defenderla. La prensa fue completamente manipulada. Javier apenas podía respirar. Lucía sacó de su bolsa un sobre envejecido por el tiempo. Ella escribió esto la última noche, escondida en un apartamento alquilado. Me lo dio en secreto. Dijo: si algún día Javier regresa, entrégasela, si no, quémala. No quiero que nadie lea mi desesperación. Javier tomó la carta. No pudo abrirla enseguida. Le temblaban las manos. Era como tener en sus dedos el testamento de una muerta. ¿La guardó durante 17 años? Preguntó en voz baja. Pensé en quemarla. Muchas veces. Pero no pude. Porque fui cobarde. Porque quise escapar de la responsabilidad. Pensé: si me quedo callada, todo se olvidará. Pero Javier, la verdad no se olvida. Se queda dentro. Y se pudre. Javier guardó silencio. Lentamente, abrió la carta. Hijo mío, si estás leyendo esta carta, es porque fallé. La primera línea le detuvo el corazón. Una vez creí que el amor lo podía todo. Que podía protegerte con mis brazos, pero olvidé que el mundo no respeta el amor. Solo respeta el poder. Tu abuelo, los padres que me dieron la vida, también te la arrebataron. Con sus reglas de honor que ellos mismos inventaron. Para ellos, la sangre Monreal debía ser limpia, rica, jamás mezclada con obreros, con pobres, con nadie fuera de su nivel. Les rogué: déjenme tener a mi hijo. Me iré para siempre. Desapareceré. Pero ellos dijeron: no. Una mancha, por más lejos que vaya, sigue siendo una mancha. Entonces tuve que elegir. Quedarme contigo y ser arrestada, o dejarte con la esperanza de que alguien bueno te encontrara, y al menos tuvieras un techo. Perdóname, hijo.
No fui lo bastante fuerte para protegerte. Creí que tendrías una oportunidad si yo desaparecía. Me equivoqué. Me equivoqué. Desde entonces, viví como un fantasma. No salía sin mirar a los niños. No dormía sin soñarte. Esperaba que me llamaras. Esperaba que me perdonaras. Si me odias, tienes derecho. Pero recuerda, nunca dejé de amarte, y si existe otra vida, te juro que te protegeré a cualquier costo. Aunque me cueste la muerte. Clara. Javier se desplomó sobre la mesa. Esta vez, lloró de verdad. No de rabia, no de miedo, sino porque ya no podía contener más el dolor. Lucía tocó suavemente su mano. Ella te amó con todo lo que una madre puede dar. Pero nadie sobrevive cuando lucha sola contra un imperio. Javier levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era increíblemente serena. Él no se saldrá con la suya. No puede ser que alguien así aparezca en televisión, sonría con el primer ministro, pose para los diarios. Mientras su hija desaparece y su nieto es tratado como basura. Lucía se quedó en silencio. Un rato después, suspiró. Javier, ¿estás seguro de que puedes con la verdad? Si sigues avanzando, ya no hay marcha atrás. Javier miró hacia la calle. Una madre y su hijo pasaban. El niño reía, aferrado a su madre. Luego miró a Lucía. He vivido toda mi vida sin saber quién soy. No hay nada más aterrador que eso. Esa noche, Javier regresó al centro caminando despacio. La carta doblada cuidadosamente dentro de su abrigo. En el bolsillo, el viejo oso de peluche. Ahora entendía por qué su madre no lo había dejado atrás. Era el último amigo que Clara le había confiado. Se sentó en su cama, abrió su cuaderno y escribió una frase. Mamá no traicionó. Fue traicionada. Sin embargo, aunque existieran disculpas, una carta, un testigo, todo seguía siendo una versión unilateral. Y la verdad, para ser creída, necesita pruebas. Javier no pudo dormir después de leer la carta de su madre. Cada línea de aquella carta era como una aguja clavándose en su memoria, no para matar la esperanza, sino para destruir la ilusión de que haber nacido del amor le garantizaría algo bueno. A la mañana siguiente, Javier se despertó con una decisión simple, casi desesperada. Tenía que demostrar que su madre lo había amado y que su abuelo era el responsable de todo. Necesitaba pruebas. No para que los demás le creyeran, sino porque Javier estaba apostando contra sí mismo. Si no encontraba algo claro, tal vez de verdad no debía haber nacido. Regresó a la estación de Atocha, donde todo había comenzado 17 años atrás. La estación había sido remodelada. Ya no estaban los bancos de piedra, reemplazados por asientos metálicos relucientes, máquinas expendedoras modernas y pantallas digitales por todas partes. Pero dentro de Javier, todo seguía intacto. El frío en la piel, la niebla sobre los ojos y la imagen de una mujer con gorro de lana dejando a su hijo y alejándose. Fue al departamento administrativo. Quiero solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad del día 14 de diciembre de 2011. Zona de los bancos del lado este. La empleada, una joven de cabello rizado llamada Paloma, lo miró con asombro. ¿Hablas en serio? El sistema antiguo fue reemplazado desde 2014. La normativa de protección de datos indica que los archivos solo se almacenan por 6 meses como máximo. Solo quiero saber si alguien llegó a respaldar esos videos, si fueron guardados para entrenamiento, traspaso, lo que sea. Paloma iba a rechazarlo, pero la mirada de Javier la detuvo. Él no gritaba, no suplicaba. Solo tenía en los ojos una cosa, un vacío absoluto. Ella suspiró. Busca a Mateo de la Cruz. Era el encargado del sistema de seguridad en ese entonces. Ya está jubilado, pero a veces viene a revisar los archivos antiguos. Si alguien guardó eso, fue él. Javier encontró a don Mateo en una sala trasera de mantenimiento que casi nadie recordaba que existía. Era un cuarto antiguo, lleno de cajas y polvo. Mateo tenía el cabello blanco, usaba lentes gruesos y estaba desmontando un disco duro viejo de una caja de cartón. ¿Me buscabas? Sí, soy Javier. Fui el niño abandonado aquí en 2011. Banco del lado este, tren nocturno desde Valencia. Necesito ver la cámara de esa mañana. Mateo alzó la vista, entrecerrando los ojos. Javier. Javier. Ese nombre me suena. Lo leí en un informe. Se habló un poco en la prensa, luego se esfumó. Nadie escribió nada. Solo me olvidaron. Pero yo recuerdo. Y necesito saber qué pasó en realidad aquella mañana. Mateo guardó silencio un largo rato.
Yo guardé una copia de los videos antiguos para capacitación. Casos como ese eran raros, pero útiles para entrenar al personal. El sistema era viejo, con discos externos. Para verlo ahora necesitaría el software de esa época, una computadora compatible. Puedo esperar. 1 hora, 2, todo el día si es necesario. El anciano lo miró por unos segundos, luego suspiró. ¿De verdad crees que un video puede cambiar algo? Javier sonrió con tristeza. Si no puede cambiar la verdad, al menos puede demostrar que mi madre no fue una criminal. 3 horas después, la vieja computadora de Mateo encendió. Aparecieron líneas de comando 2, el disco duro hizo un ruido agudo al girar. Mateo buscó el video del 14 de diciembre de 2011. Pantalla en blanco y negro, baja resolución, ángulo torcido, pero suficiente para ver. 5:44 de la mañana, una mujer con abrigo largo, gorro de piel, cargaba algo pequeño en brazos. 5:45, se acercó al banco del este, se sentó. Nadie más alrededor. Bajó la cabeza por mucho tiempo, como si temblara. 5:46, colocó al bebé envuelto en una manta sobre el banco. Le acarició la cabeza. Lo besó. Miró a su alrededor. 5:47, se fue. Caminó sin mirar atrás. Pero al llegar al pasillo central, se detuvo, giró la cabeza. Se quedó parada. Le temblaban las piernas. Y entonces siguió. 5:48. La mujer salió del encuadre. Javier apretó los puños. Sabía que era su madre. Mateo murmuró. Ella. No se fue como todos pensaban. Dudó, quiso volver. Javier tragó saliva. Nunca vi a mi madre antes. Pero solo por esa forma de caminar, sé que no era cruel. Mateo iba a cerrar el video. Pero justo entonces apareció algo inesperado. 5:50, un hombre alto, de cabello blanco, con abrigo largo, cruzó el encuadre. Vio al bebé. Se detuvo. La cámara estaba lejos, el rostro no era nítido, pero se veía como el hombre miró al niño 3 segundos y luego se dio la vuelta, caminó como si nada. Javier quedó paralizado. Regréselo. Párelo ahí. Párelo. Por favor, pegó el rostro a la pantalla. Es él. Es él. Es mi abuelo. Ricardo Monreal. Mateo no dijo nada. Pero sabía, esa imagen sola podía encender un incendio. Javier empezó a reír, una risa que parecía demente. Él dijo que no conocía a mi madre. Dijo que no tenía nietos. Pero me vio ahí, supo quién era y se fue como si yo no existiera. Mateo le puso la mano en el hombro. ¿Qué vas a hacer? Javier apretó los dientes. Publicarlo. Subirlo a internet. Enviarlo a los periódicos. Difundirlo por todas partes. Te pueden demandar por acceder al sistema. No tengo miedo. Si no hablo, entonces estos 17 años de vivir como mudo no significaron nada. Mateo asintió lentamente. Sacó el disco externo. Tómalo. Pero recuerda, cuando la verdad salga a la luz, ya no serás el niño abandonado. Serás el que pisoteó el nombre de toda una familia poderosa. ¿Estás listo? Javier lo miró. Su voz era tranquila. No quiero ser nadie. Solo quiero que vean a mi madre. Y que él baje la cabeza por haberme dejado solo cuando más lo necesitaba. Esa noche, Javier caminó desde Atocha hasta Vallecas. No volvió al centro. Caminó como un sonámbulo, con el pecho lleno de algo que no era esperanza, sino un dolor transformado en fuego. El oso de peluche seguía en su mochila. La carta de su madre ahora reposaba contra su pecho. Mañana, todo cambiaría. Pero esa noche, él seguía siendo el niño abandonado. Solo que esta vez, no estaba en silencio. Javier regresó a Vallecas a medianoche. No entró al centro. Se sentó bajo el techado de una parada de autobús abandonada, apoyado contra la pared, con la mirada fija en el disco duro que apretaba dentro del bolsillo de su chaqueta. La carta seguía contra su pecho. Y el oso de peluche, su único amigo durante 17 años, yacía en su mochila, en silencio, como Clara aquella vez. No sabía lo que le esperaba al día siguiente. Pero sabía que si lo dejaba pasar, ese hombre seguiría viviendo como si nunca hubiera negado su propia sangre. No podía permitirlo. A la mañana siguiente, Javier pasó 6 horas en la biblioteca del distrito, enviando copias del video tan solo 3 minutos a todas las direcciones que logró encontrar. Periódicos, redes sociales, organizaciones de protección infantil, canales de televisión independientes, foros de personas abandonadas.
No escribió nada largo. Solo una línea acompañando el archivo de video. Este es Ricardo Monreal, caminando junto a su propio nieto en la estación de Atocha en 2011. Ese niño soy yo. Tengo la carta que escribió mi madre. Y ya no voy a callar más. Javier. Después de enviarlo, Javier extrajo la tarjeta de memoria y arrojó el disco duro al río Manzanares. No necesitaba conservarlo. No guardaba nada para sí. Todo era para Clara, la madre que no pudo protegerlo. Esa misma tarde, fue citado de inmediato al centro de protección. La oficina de la directora estaba en un silencio tenso. Había dos personas desconocidas, vestidos con camisas formales. Javier, dijo la directora lentamente, ¿sabes que estás siendo investigado por acceder ilegalmente a datos de infraestructura nacional? Javier levantó la cabeza. No accedí ilegalmente. El responsable del sistema antiguo me dio la copia. Se llama Mateo de la Cruz. Uno de los hombres intervino. Lo sabemos. Y también sabemos que enviaste el video a casi 30 medios de comunicación en menos de 3 horas. ¿Comprendes la gravedad? Javier guardó silencio unos segundos. Lo comprendo muy bien. Pero si la ley quiere castigarme por decir la verdad, que lo haga. La directora suspiró, masajeándose las sienes. Javier, no estamos aquí para amenazarte. Pero estás tocando a una de las familias más poderosas de España. Tienes que saber lo que eso implica. Javier soltó una risa amarga. He vivido como si no existiera durante 17 años. Si ahora vienen las consecuencias, que vengan. Al menos ya no llamarán a mi madre puta que abandonó a su hijo. Esa noche, cuando Javier regresó a su habitación, su teléfono tenía más de 200 mensajes y llamadas perdidas, la mayoría de números desconocidos. Abrió uno de los correos. Era de Camila Reyes, una joven periodista del canal Castilla Media, quien había leído su mensaje. Javier, no sé quién eres, pero creo que lo que acabas de compartir es uno de los videos más crueles que he visto en mi vida. Si estás dispuesto a hablar, yo estoy dispuesta a ayudarte a contar tu historia. Pero ten cuidado. Estoy segura de que no te dejarán tranquilo. Camila Reyes. Javier leyó y releyó el mensaje, pero no respondió. Necesitaba pensar. Necesitaba saber si aquello no era una trampa. A la mañana siguiente, justo al salir del centro, un auto negro se detuvo frente a él. Se abrió la puerta. Un hombre de traje bajó, no se presentó, solo le entregó un sobre grueso. El señor Ricardo Monreal lamenta no haber reconocido a su nieto antes. Esto es un pequeño regalo. Puedes usarlo para comenzar una vida tranquila, sin más contacto con los medios ni ninguna organización. Javier miró el sobre. El hombre no lo ocultó, dentro había dinero. Mucho dinero. Javier preguntó, ¿y si me niego? Está bien. Pero iniciaremos acciones legales. No solo perderás tu lugar aquí, también quedarás registrado en Seguridad Nacional. ¿Lo entiendes? Javier dio un paso atrás. ¿Él quiere que me calle? Después de dejar morir sola a mi madre, después de verme temblar en medio del invierno, ¿quiere comprar mi silencio? El hombre no respondió. Javier bajó la cabeza por un segundo. Luego lo miró directo a los ojos. Olvidó algo. Soy hijo de Clara. Y Clara lo perdió todo por no abandonar a su hijo. Yo no vendo la verdad. No vendo a mi madre. Se dio la vuelta, dejando el auto negro atrás con el rugido frío del motor. De regreso en el centro, el administrador le informó que la supervisión del gobierno estaba revisando su situación de residencia por riesgo de impacto mediático. ¿Riesgo? Solo conté mi historia, Javier respondió con una sonrisa amarga. El administrador bajó la mirada. No quieren verse involucrados, Javier. Tienen miedo. Todos tienen miedo cuando se trata de nombres grandes. Esa noche, Javier no durmió. En su cuaderno, debajo de la frase, mamá no traicionó. Fue traicionada, escribió. Si la gente cree más en las medallas que en las disculpas, entonces yo haré una revolución con la verdad. 2 días después, recibió un mensaje. El video comenzó a circular en foros de personas que fueron huérfanas. Algunos periodistas están preguntando. Hay quienes quieren entrevistarte. Pero ten cuidado. Camila Reyes. Al mismo tiempo, Mateo lo llamó. Su voz estaba rasposa. Javier, la policía vino a interrogarme. Quieren saber por qué aún guardaba el video. Revisaron mi computadora vieja. Creo que quieren usarme como chivo expiatorio. Javier sintió un nudo en el pecho. Lo siento mucho. Mateo lo interrumpió. No pidas perdón. Ya soy viejo. Pero tú eres joven.
Si no sigues adelante, todo lo que aguanté no habrá servido de nada. Después de un momento, añadió. Pueden amenazarte, comprarte, bloquearte. Pero solo tú y ese video pueden recordarle al mundo que el honor no se construye sobre los cadáveres de los más débiles. Esa noche, Javier tomó su teléfono. Abrió la app de grabación de voz. Hola. Soy Javier. En 2011, fui abandonado en la estación de Atocha. Durante 17 años, nadie me preguntó quién era. Nadie quiso saber por qué. Ahora ya lo sé. El hombre que pasó junto a mí sin detenerse era mi abuelo, Ricardo Monreal. Él destruyó la vida de mi madre. Él me dejó como basura. Ahora quiere que guarde silencio. Pero no lo haré. Porque soy hijo de Clara. Y Clara no merece ser enterrada en el silencio de hombres poderosos. Terminó la grabación y la envió. Ya no tenía nada que perder. 3 días después de publicar el audio en un foro público, un silencio extraño lo envolvió todo. Ningún periódico lo publicó. Ningún foro importante lo mencionó. Ningún canal de televisión lo contactó. Solo algunos artículos dispersos de cuentas pequeñas, la mayoría eliminados en pocas horas por contenido no verificado. Javier revisó cada enlace. Todos caídos. Como si una mano invisible estuviera borrando todo rastro. Le escribió a Camila Reyes, la única periodista que alguna vez le respondió. Nadie contestó. Por la noche, fue citado a la oficina de administración. Esta vez, quien lo esperaba no era la directora de siempre, sino Luisa, una nueva supervisora del Departamento de Bienestar Social de la ciudad. Su voz era tan fría como un informe legal. Javier. Hemos recibido una denuncia del Grupo Monreal por difusión de información falsa, acceso ilegal a datos de seguridad y difamación personal. Javier levantó la cabeza. Nada en ese video es falso. Luisa lo miró directo. ¿Tienes pruebas de que la persona en el video es Ricardo Monreal? Lo vi con mis propios ojos. No es suficiente. No hay reconocimiento facial claro. No hay validación legal. Y lo más importante, no hay testigos que lo confirmen. Javier apretó los puños. ¿Y la carta de mi madre? Solo es una hoja escrita a mano, sin verificación caligráfica, sin pruebas forenses. El tribunal no la aceptaría. Javier soltó una risa seca, como el chirrido de un metal oxidado. La generación de él inventó las leyes. Y ahora las usa para borrar lo que les incomoda. Luisa permaneció imperturbable. Eso no me corresponde. Solo estoy aquí para informarte que el Departamento de Bienestar Social ha decidido trasladarte fuera del centro de Vallecas para garantizar la seguridad del resto de menores. Javier se puso de pie de golpe. ¿Qué quiere decir con eso? Hay acusaciones de que estás influenciando negativamente a los demás, propagando odio y pensamientos antisociales. Serás trasladado a un centro provisional en Toledo en un plazo de 48 horas. Y ahí me enterrarán como a un fantasma, ¿cierto? Dijo apretando la mandíbula. Luisa no respondió. Esa noche, en el dormitorio, Javier se quedó mirando el techo. El oso de peluche entre sus brazos, la carta de su madre bajo la almohada. Escuchó los susurros de sus compañeros de habitación. Dicen que lo están demandando. Quizás se inventó todo solo para llamar la atención. Gente así. Puede que solo esté delirando. Javier había pensado que, si contaba todo, alguien entendería. Pero no. Cuando la verdad se enfrenta al poder, la gente cree al que grita más fuerte. Y Ricardo tenía un sistema entero para hacerlo. A la mañana siguiente, Javier intentó llamar a Mateo, el hombre que le había dado el video. Solo escuchó el tono largo. Luego, el número que usted ha marcado no está disponible en este momento. Javier se quedó inmóvil durante casi una hora, con el teléfono en la mano. No lloró. Solo, vacío. Esa tarde, Camila Reyes finalmente respondió con un único mensaje. Lo siento. Me suspendieron por violar la política editorial. Me confiscaron el ordenador. Me cerraron el correo. No puedo ayudarte más. Actuaron más rápido de lo que imaginé. Ten cuidado. Javier leyó y releyó. Cada palabra golpeaba como un martillo en el pecho. Esto ya no era una búsqueda de verdad. Era una guerra contra un imperio. Y él, un niño sin apellido, sin raíces, sin nada, estaba solo. A las 9 de la noche, escuchó un suave golpe en la puerta. Era doña Valentina, la anciana encargada de limpieza que solía dejarle un trozo de pan en cada cumpleaños. Javier, susurró. Escuché que te van a trasladar. Javier asintió levemente, sin hablar. No tengo mucho. Pero tengo una amiga en una imprenta vieja.
Si quieres, puedo imprimir unos cientos de copias de algo. El texto de tu madre, una foto antigua, lo que sea, ¿quieres? Javier la miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadie me había preguntado nunca qué quiero. Gracias. Esa noche no durmió. Copió a mano la carta de su madre. Cada palabra. Cada punto. Imprimió la descripción del video. Escribió su relato. Título. Carta de un hijo no deseado y la maldición de una familia poderosa. A la mañana siguiente, doña Valentina envió en secreto la primera tirada. Una semana después, Javier fue trasladado. Sin despedidas. Sin abrazos. Sin una mano alzada. Solo doña Valentina lo miraba desde la ventana del tercer piso, oculta, con las lágrimas contenidas. Él llevaba su mochila al hombro, con el oso de peluche, el cuaderno y una sola copia de la carta. Desde la furgoneta, miró por la ventana. A lo lejos, un hombre elegante salía de un hotel de lujo cerca del centro. Sacó su teléfono, sonrió y entró en un auto negro. Era Ricardo Monreal. Javier desvió la mirada. No necesitaba ver más. Ya sabía, este mundo no tiene justicia para los que nacieron sin voz. Pero él seguía vivo. Y mientras viviera, escribiría. Recordaría, denunciaría. La primera noche en el centro de Toledo, escribió en su cuaderno. Me encerraron en una caja sin nombre durante 17 años. Cada vez que intenté golpear la puerta, construyeron otro muro con mentiras, dinero y silencio. Pero seguiré golpeando. Y si tengo que morir, dejaré marcas de uñas en cada ladrillo que levanten. Javier estaba solo en su pequeña habitación del centro de Toledo, donde lo habían trasladado temporalmente, como una forma de aislamiento. La luz amarilla no bastaba para ahuyentar la oscuridad que crecía dentro. Sobre la mesa, un teléfono barato que doña Valentina había escondido en su mochila. Nadie más creyó que necesitara una línea abierta para no ser silenciado del todo. Era el quinto día desde que el video fue sepultado completamente. Ningún medio lo publicó. Ningún correo fue respondido. Todo parecía haber terminado. Hasta que una voz femenina sonó en el teléfono. Hola. Soy Inés Navarro, abogada de derechos civiles. Recibí el audio que enviaste a la organización Crianza Digna. Quiero reunirme contigo. Javier casi no lo creía. ¿Por qué me cree? Nadie lo hace. Porque yo fui como tú. Y porque lo que contaste no es una historia. Es una verdad que intentaron enterrar. Y quiero desenterrarla. 2 días después, se encontraron en una cafetería cerca del Ayuntamiento de Toledo. Inés tenía unos 40 años. Llevaba un abrigo color tierra y una mirada firme. Se sentó frente a Javier como quien ya sobrevivió a su propia guerra. ¿Tienes una copia del video? Javier negó con la cabeza. Envié todo. Lo borraron todo. ¿Tienes nombres de testigos? Mateo de la Cruz. Él tenía las grabaciones originales de las cámaras de seguridad. Pero no he podido contactarlo. Inés anotó cuidadosamente. Entonces iremos a Atocha. Pediremos rastrear el archivo original. Si queda algún fragmento, obligaré a que lo entreguen. Javier la miró, la voz le temblaba. ¿Cree que lo permitirán? Inés frunció el labio, esbozando media sonrisa. Y si no lo hacen, pediré una orden judicial. 3 días después, estaban en la sala de archivos internos de la estación de Atocha. No en la zona moderna de vigilancia, sino en un cuarto olvidado, donde polvorientas computadoras, cintas magnéticas y discos duros antiguos dormían entre estantes oxidados. Un hombre de barba entrecana, con gafete que decía Gonzalo Ortega, abrió los ojos con asombro ante la solicitud legal. ¿Usted quiere recuperar imágenes de hace 14 años? Eso ya no existe. Cambiamos el sistema en 2014. No hay nada. Inés puso un documento sobre la mesa. Orden urgente del Tribunal de Madrid. Si se niega, es obstrucción de una investigación civil, artículo 17. Gonzalo se desplomó en la silla. Intentaré. Pero no espere milagros. 4 horas después, una voz llamó desde el fondo. Encontré una cinta antigua. Fecha 14 de diciembre de 2011. Aún se puede leer. Javier se levantó de golpe. Encendieron una vieja máquina lectora de cintas. Un leve zumbido. La imagen en blanco y negro apareció. El pasillo este de la estación, donde Javier fue abandonado. Apareció la escena conocida, una mujer clara con su hijo en brazos. Lo deja en el banco. Se levanta. Vuelve la mirada, se detiene. Se va. Javier temblaba. Es mi madre. Es ella. Inés asintió.
Vamos a extraer este fragmento, codificarlo de nuevo. Gonzalo avanzó la cinta, entrecerrando los ojos. Esperen. Hay más. 2 minutos después, apareció una figura masculina. Cabello blanco, alto, abrigo oscuro. Caminaba por el pasillo. Se detuvo justo donde estaba el banco. Miró hacia abajo. Vio al niño. Giró la cara. Se fue. Sin mirar atrás. La sala se enfrió. Javier apenas podía respirar. Es él. Ricardo Monreal. Es él. Gonzalo se estremeció. ¿Estás diciendo que ese es el exdiputado? Inés confirmó. Y actual presidente del Grupo Monreal, uno de los conglomerados financieros más grandes del este del país. Gonzalo volvió la mirada a la pantalla. Su rostro se puso pálido. Javier alzó la voz. No borren esta parte. No la eliminen. No apaguen el equipo. Graben todo. Graben cada segundo. Inés le puso una mano en el hombro. Vamos a copiar el archivo original. Lo llevaremos a un laboratorio independiente de análisis de imagen. Verificaremos cada cuadro, cada paso. Y luego lo haremos público, esta vez, nadie podrá negarlo. Una semana después, Inés recibió el informe completo del Instituto de Imagen Digital de Madrid. El informe tenía 14 páginas y confirmaba. La imagen extraída de la cámara del 14-12-2011 en la estación de Atocha es auténtica. El hombre en el video presenta una coincidencia del 94.7% con las proporciones faciales, altura y postura corporal de Ricardo Monreal, según análisis biométrico con IA. No se detectan signos de edición, desenfoque ni manipulación posterior. Javier terminó de leer. Le temblaban las manos. Permaneció en silencio, sentado por mucho tiempo. Inés le habló en voz baja. ¿Quieres que lo hagamos público? Javier asintió. Pero esta vez, que sea fuerte. No lo envíen poco a poco. Envíenlo a todos los canales al mismo tiempo. Televisión, prensa, foros, colegio de abogados, asociaciones de defensa de la infancia. Por todo el país. Y también al extranjero. Inés lo miró. Sus ojos brillaban. No te quebraste. Ahora es momento de que tiemble el poder. A la mañana siguiente, el video se publicó de manera abierta en 3 plataformas de medios independientes, acompañado por el informe técnico, la validación legal y un fragmento de la carta manuscrita de Clara, autenticada por el Instituto de Peritaje Caligráfico. El título del artículo. Ricardo Monreal, el caballero del honor que abandonó a su propio nieto. Vídeo exclusivo desde la estación de Atocha, 2011. Con la siguiente introducción. La verdad siempre encuentra el camino de regreso. 17 años después, el niño abandonado ya no es ese chico sin nombre. Ahora tiene un nombre. Tiene una voz. Y tiene pruebas. En menos de 8 horas, el artículo superó las 700 comparticiones, convirtiéndose en la tendencia más comentada en redes sociales de toda España. Medios internacionales como El País, Reuters y BBC Mundo comenzaron a solicitar copias del video. Javier ya no era un nombre desconocido. La gente empezó a preguntar, ¿cómo es posible que un político de alto rango ignorara a su propio nieto? ¿Quién fue Clara Monreal? ¿Por qué desapareció? ¿Javier es víctima o testigo de un crimen silencioso? El lunes por la mañana, El País publicó un reportaje de 3 páginas. El hombre más poderoso que le dio la espalda a un niño sin nombre. La verdad tras 17 años de olvido. En 6 horas, La Vanguardia, El Mundo, ABC y otros grandes diarios replicaron la historia. La televisión nacional TVE abrió su noticiero matutino con la imagen en blanco y negro. Un hombre canoso deteniéndose, mirando a un niño y dándose la vuelta. En cafeterías, estaciones y redes sociales de Madrid, todos hablaban del tema. Los niños preguntaban a sus padres, ¿por qué no lo levantó? Las madres lloraban. Los periodistas se agolpaban frente a la sede del Grupo Monreal. Esa tarde, Javier estaba sentado en la oficina de la abogada Inés, con los ojos fijos en la pantalla del televisor mientras transmitían el noticiero en directo. El video que estremece a España. ¿Fue Ricardo Monreal el hombre que le dio la espalda a su nieto? Inés asintió, marcando un número en su móvil. Acabamos de recibir una citación voluntaria del despacho del juez Garzón. Quiere verte. Javier quedó inmóvil. ¿A mí? Sí. No solo eres víctima. Eres testigo de una represión familiar sistemática. Al día siguiente, en la sede del Juzgado Civil del Distrito Madrid Centro,
Javier se presentó por primera vez ante un círculo de personas que no le preguntaban ¿quién eres?, sino ¿qué viviste? ¿Quieres justicia? El juez Garzón, conocido por su trabajo en casos de corrupción política, miró a Javier con seriedad. ¿Quieres representar a tu madre y restaurar su dignidad ante la ley? Javier respondió sin dudar. Sí. Porque mi madre murió en silencio. Y yo, quiero que, aunque sea una sola vez, escuche los aplausos. Incluso si es desde debajo de la tierra. En 48 horas, el despacho de Inés recibió más de 4,0 correos electrónicos, cartas y mensajes de todo el país. Personas abandonadas, madres solteras forzadas a renunciar a sus hijos, ciudadanos destruidos por un falso sentido del honor. Uno escribió: yo fui Clara, pero no tuve el valor que ella tuvo. Hoy, enseño a mi hijo su primera lección: nunca te calles. Javier leyó el mensaje, la voz quebrada. Nunca imaginé que podría crear algo tan hermoso. Inés le puso la mano en el hombro. Porque tú eres la voz de todos los que alguna vez fueron dejados atrás. Mientras tanto, el Grupo Monreal cayó en crisis. Las acciones bajaron un 19% en solo 3 días. Varias entidades financieras anunciaron el fin de sus relaciones con la empresa. La Comisión de Ética Parlamentaria abrió una investigación urgente por conducta inmoral y violación del Código Cívico de Ricardo Monreal. En la rueda de prensa del 27 de junio, él apareció con un traje arrugado, el rostro pálido. Fue un malentendido. Un joven periodista gritó. ¿Entonces por qué nunca buscó a su hija, después de obligarla a abandonar la familia? Él guardó silencio. A la mañana siguiente, Ricardo Monreal anunció su renuncia como presidente del Grupo Monreal y su salida definitiva de todos sus cargos en el Consejo Político Nacional. Una carta interna que se filtró decía lo siguiente: no podemos sostener la imagen de un hombre que dejó a su nieto solo en pleno invierno, y menos aún cuando existe un video. El 1 de Javier, en una pequeña plaza detrás de la estación de Atocha, se llevó a cabo un acto conmemorativo no oficial en honor a Clara Monreal. Más de 300 personas asistieron con ositos de peluche y los colocaron sobre el banco restaurado, siguiendo la descripción registrada en 2011. Javier se acercó con un micrófono en mano, los ojos llenos de lágrimas. Durante 17 años, fui un niño al que nadie preguntó su nombre. Mi madre, Clara, fue forzada a elegir entre el amor y el honor. Ella eligió el amor, y fue sepultada por eso. Hizo una pausa. El viento soplaba con fuerza. A lo lejos, ondeaba la bandera de España. Pero hoy ya no soy el Javier sin apellido. Soy el hijo de Clara. Y ella representa a todas las mujeres que fueron silenciadas incluso después de morir. Los aplausos no se hicieron esperar. 2 semanas después, el tribunal emitió su resolución. Clara Monreal fue víctima de violencia por honor. Javier recibe todos los derechos legales, morales y hereditarios, incluyendo su apellido original y el reconocimiento oficial. Desde entonces, su nombre legal pasó a ser Javier Monreal Navarro, hijo de Clara Monreal. Y así, en el último día del verano, Javier visitó el antiguo centro de protección en Vallecas. Fue acompañado por Inés. Doña Valentina lo aguardaba en la entrada, como si aquellos 17 años no hubieran transcurrido. Doña Valentina. Javier se acercó y la abrazó con fuerza. Ella se separó un poco, con los ojos inundados de lágrimas. Te has convertido en alguien de quien tu madre estaría profundamente orgullosa. Javier sonrió. No hice gran cosa. Solo decidí no rendirme. Entonces, Valentina puso en sus manos una vieja caja de hojalata. Esto también te pertenece. Es el primer osito que cosiste. Lo guardé todo este tiempo. Javier abrió la caja. Ahí estaba el oso, remendado, con un ojo perdido y el hocico torcido. Para él, representaba al niño que seguía vivo dentro de su memoria. Un mes después, Javier fue invitado como orador principal en el Foro Honor y Justicia en la Universidad Autónoma de Madrid. Subió al escenario sin discursos preparados, sin papeles. Alguien me preguntó: ¿qué esperabas lograr al hacer pública esta historia? No buscaba dinero. Tampoco buscaba fama. Solo quería que la próxima vez que un niño sea abandonado, no tenga que pasar 3 horas temblando de frío sin que nadie se acerque a preguntarle su nombre. Cientos de estudiantes se pusieron de pie y aplaudieron. En medio del público, Inés asintió. Camila, la joven periodista suspendida, transmitía en vivo desde su celular. La historia de Javier demostró que la verdad puede ser ocultada, pero no destruida.
Que el honor no se encuentra en un apellido ni en una posición de poder, sino en el amor, la valentía y la firmeza de defender lo que es justo. Un niño olvidado puede despertar la conciencia de toda una sociedad. Y, a veces, solo se necesita una persona que se atreva a hablar para que un imperio entero tenga que inclinar la cabeza. La verdad no necesita adornos. Solo necesita ser escuchada y creída en el momento exacto. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.